Buenas tardes, mi nombre es Daniel Quispe Ramírez, soy psicólogo clínico, miembro del equipo de psicólogos del Fortaseg. Pues parte del proyecto era generar redes de mujeres constructoras de paz y a partir de implementar las redes, pues generar capacitación, ¿no? Y pues uno de los temas de capacitación para las redes, para que éstas puedan funcionar y articularse en el tiempo y ser funcionales dentro de su colonia, pues era el tema de, o es el tema de pedagogía de la paz. Es el tema que me toca dar en este momento. Bueno, cuando nos remitimos a pedagogía, pues estamos hablando de educación, ¿no? Educación de la paz o educación por la paz. Y bueno, quería reflexionar al respecto, ¿no? ¿Qué significa educarnos por la paz? ¿Cómo nos hemos educado hasta este momento? Nuestra construcción social tiene que ver con más bien una pedagogía de la violencia. Bueno, pareciera que sí. Pareciera que la resolución de los conflictos a lo largo de la historia del ser humano han sido de violencia, guerras, conflictos que terminan, repito, en conflictos armados, en el genocidio, en el asesinato, en la muerte de muchos, de miles de personas, y no solamente de personas, sino del ecosistema. Porque cuando estamos hablando de pedagogía por la paz, no solamente hablamos del valor de la vida de otro ser humano, sino del valor de la vida en sí, de todo lo que significa la vida, de todo lo que representa la vida en el planeta. Y bueno, el objetivo de la pedagogía de la paz primeramente es un conjunto de herramientas necesarias para aprender a abordar los conflictos humanos de una manera positiva y por tanto evita la expresión violenta de los conflictos humanos que son inherentes a la naturaleza humana. Pareciera que estamos siendo un poco contradictorios. Pero no, el conflicto es algo natural e inherente en el ser humano por nuestra complejidad, nuestra propia composición humana, ¿no? Somos seres complejos, binarios, ¿no? Tenemos dos hemisferios en el cerebro, uno derecho, otro izquierdo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pareciera que el ser humano en sí, el ser humano en lo individual, pues entra en conflicto permanentemente, ¿no? Está siempre tratando de elegir o decidir si se levanta o no se levanta, si escoge el día de hoy desayunar o pasarla en ayunas, si desea comer carne el día de hoy o mejor sigue una dieta vegetariana. En fin, desde estas cosas que parecen ser del día a día o cosas más complejas como pues me voy a casar, no me voy a casar, sigo con esta pareja, no sigo con esta pareja, quiero tener hijos, no quiero tener hijos. Entonces todo el tiempo estamos decidiendo y esas decisiones nos llevan a conflictos, conflictos con nosotros mismos, conflictos que de una u otra manera pues resolvemos o tratamos de resolver. Hay personas, por ejemplo, hombres que deciden al verse en la inminente realidad de ser padres, pues deciden irse corriendo, ¿no? Otros deciden hacerse responsables, quizá de un hijo no planificado, o antes de concebir una criatura, pues deciden la pareja pues hacer una planificación. Todo el tiempo, repito, estamos decidiendo y esas decisiones nos generan estados de angustia desde esta perspectiva existencial, kircheriana, pues todo el tiempo estamos decidiendo y esas decisiones, repito, nos generan este estado de angustia. Entonces, si esa es nuestra naturaleza individual, imagínense en un aspecto comunitario, imaginémonos en un aspecto comunitario en el que tenemos que tomar decisiones en conjunto, ¿no?
sí se ve complicado, ¿no? Y pareciera ser que pues estos conflictos individuales los llevamos a conflictos un poquito más amplios, ¿no? Que ya es el orden o la naturaleza relacional o colectiva que tiene el ser humano, ¿no? Entonces ahí es donde ocurren, digamos, las no resoluciones de conflicto o las resoluciones violentas del conflicto, alejados de todo pensamiento, de toda idea de paz, ¿no? Entonces, número uno, en conclusión de esta última parte, de esto que voy hablando, el conflicto es inherente, es normal, es natural en el ser humano. Y por lo tanto, pues los conflictos también, o sea, individuales y en comunidad o en relación, también son naturales. El tema aquí es que a lo largo del tiempo, de la historia del ser humano, pues pareciera que hemos nosotros resuelto nuestros conflictos pues a punta de cañón, ¿no? De espada. Y pues eso no ha generado más que rencores, rencillas de una generación a otra, eh, pues en una y otra parte del mundo, ¿no? Entonces, pero pues esto ha demostrado que en realidad esto no nos lleva a nada, que en realidad la resolución del conflicto de manera violenta no resuelve nada y más bien lo que genera es profundas heridas en el tiempo, que van alargando una agonía, que van alargando una situación que grita por ser resuelta. Es el caso, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 al 1918, y bueno, pues que unos años más tarde, estamos hablando que casi 20 años más tarde, se genera la Segunda Guerra Mundial y no ha dejado, no ha parado en el mundo de haber conflictos de esta naturaleza, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo con el ser humano? ¿Qué está pasando con nosotros que no podemos resolver nuestros conflictos de manera pacífica? Entonces, repito, esto genera profundos traumas, profundos dolores en la psique individual y en la psique colectiva de los seres humanos. Y ni qué decir, pues, pues toda la vida, ¿no? La vida en el planeta, ¿no? Animales, pues los ecosistemas, los árboles, las plantas, pues los mares se contaminan, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo eh, generando eh, generando soluciones que no están de acorde con la vida. Bueno, ¿qué es la cultura de paz? Es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. Entonces, cuando estamos hablando de pedagogía de la paz, estamos hablando también de la generación de una cultura de paz, de una cultura que se aleja de la resolución, repito, violenta del conflicto y más bien busca la resolución pacífica, la resolución en dignidad, en respeto por el otro. Esta cultura, pues lógicamente, esta idea, esta teoría de cultura de la paz, pues lógicamente se desprende de hechos que ya he venido mencionando antes como pues la resolución conflictiva, perdón, la resolución violenta. Entonces, los teóricos, a partir precisamente de la Segunda Guerra Mundial, pues han ido buscando otras soluciones. La pregunta siempre ha sido, ¿hay otra solución para manejar los conflictos? ¿Hay otra solución que no sea la violencia, la muerte, el hacer daño al otro, hacer daño a la vida en general? Que no, bueno, hay otra manera que no sea esta. Y bueno, en ese sentido, pues es que se fue generando esta idea de una cultura de paz, de una pedagogía, de una educación a todo nivel
por la paz. Pero para hablar precisamente de cultura de paz y lógicamente de una pedagogía de una cultura de paz, tenemos que hablar de los derechos humanos, porque hemos dicho que la resolución digna de conflictos tiene que ver con el respeto del otro. Y para hablar del respeto del otro tenemos que hablar de sus derechos. Y para hablar de derechos, pues los derechos universales, los derechos humanos, pues tienen que ser vistos, tienen que ser en algún sentido estudiados para poder nosotros pues hacer esa construcción, sentar las bases para la construcción, repito, de una cultura de paz. Los derechos humanos son derechos inherentes, ¿okay? O sea, nacen con nosotros. Y bueno, y es inherente a toda persona. No es que uno tenga más derechos. Todas las personas, por el simple hecho de ser seres humanos, tenemos este derecho que ahorita lo vamos a desarrollar. Bueno, no hay distinción ni por nacionalidad, ni sexo, ni lugar de origen, religión, color de piel, lengua, etcétera, ¿no? O sea, ninguna de esas situaciones pues nos hace distintos. Por el contrario, ¿no? En realidad todos somos iguales y no deberíamos discriminar por ninguna de estas condiciones, ¿no? Por religión, origen, etcétera. Son principios que la humanidad ha establecido. Este es un acuerdo social, es un acuerdo para garantizar la igualdad entre todas las personas. Entonces, hay que entender las características de los derechos humanos son, primero, que son universales, ¿no? Los derechos humanos se extienden a todas las personas por igual, en todo el tiempo y lugar, sin importar nuestras diferencias. O sea, son universales, nos pertenecen a todos. Son interdependientes. Todos nuestros derechos están relacionados cuando sufrimos una violación en un derecho, se afectan otros. Asimismo, cuando se mejora un derecho humano, ayuda a mejorar a otro. O sea, finalmente todo converge, todo nace y todo termina en el ser humano. Y cuando alguno de sus otros derechos es vulnerado, estamos hablando de que también es vulnerado su derecho a ser. Son indivisibles. Todos nuestros derechos son una unidad y son igualmente importantes. No hay jerarquías o niveles en nuestros derechos. Indivisibles. Son de una sola jerarquía para todos. Son progresivos. Siempre deben avanzarse en su reconocimiento y no retrocederse. O sea, siempre buscar la mejoría. O sea, que los derechos que ya están establecidos, derecho a la vida, por ejemplo, pues más bien vaya en un avance y no en un retroceso, ¿no? Esas son parte de las características de los derechos humanos. Y por supuesto son inalienables. ¿Qué quiere decir esto? No pueden transmitirse y no se puede renunciar a ellos. Son inalienables, me pertenecen, punto. O sea, es un derecho que tengo, así no lo quiere ejercer, es un derecho que yo tengo y que no puedo renunciar a él. Muy bien, entonces, un poco para entender las características de los derechos humanos como fundamento para la construcción de una cultura de paz, repito, es importante que nosotros nos echemos el chapuzón en lo que significan los, repito, derechos humanos, ¿no? Tenemos que entender que vivimos en una diversidad cultural, ¿no? O sea, dijimos que en el conflicto hay una situación individual en la que pues muchas veces nosotros nos conflictuamos, me levanto, no me levanto, me voy al trabajo, no me voy al trabajo, y que bueno, pues también este conflicto o esta situación conflictiva a veces puede ocurrir a nivel comunitario, ¿no? Yo quiero que parchen la pista, yo no quiero porque así está bien, yo quiero que por aquí pase el metro o el metrobús y otras personas dicen, no, está bien así, ¿para qué? Entonces, muchas veces por esta diversidad de ideas, pues se generan también conflictos.
Pero los conflictos también se pueden generar por una falta de entendimiento en cuanto a la diversidad cultural, ¿no? O sea, en una misma comunidad, y me ha tocado vivir, por ejemplo, sobre todo en los países latinoamericanos, que, por ejemplo, no hay un solo México, ¿no? Que hay muchos Méxicos. Y como etnias hay, ¿no? Por ejemplo, zapotecas, huicholes, purépechas, etcétera, ¿no? O de diferentes regiones que van marcando pues una cultura bastante particular o regional marcado en una sola idea nación, por ejemplo en México, ¿no? Entonces, dentro de México hay una diversidad cultural. Y me ha tocado vivir, por ejemplo, en Naucalpan, pues que es una zona de migrantes, ¿no? Una zona de migrantes del propio país y que convergen en un espacio urbano y, por supuesto, con sus propias características. Y no solamente eh, pues, migrantes del propio país, sino también de otros países. Eso puede causar una suerte de miedo, ¿no? Cuando no conocemos las costumbres de los otros, ¿no? Cuando de pronto se nos hacen extrañas sus costumbres, pues el ser humano tiende a como que generar miedo por ese otro que no reconoce como suyo o que no reconoce como igual, ¿no? Porque simplemente no lo conoce. Entonces, estas situaciones pues de diversidad cultural, pues pueden ser la causa de esta falta de unión, por ejemplo, o de convergencia y de reconocimiento, por ejemplo, de ser vecinos en Naucalpan, ¿no? A veces, o vecinos de cualquier otro municipio o colonia, ¿no? Entonces, tenemos que entender que somos diversos y que a veces en esa diversidad, repito, pues convergemos en un espacio, ¿no? En una colonia o en un barrio cualquiera, ¿no? Entonces, es importante este concepto de pluriculturalidad, de entendimiento, repito, comprensión y reconocimiento de la diversidad, sobre todo pues, en nuestros países, ¿no? Latinoamérica es muy rica en ese sentido, muy poco hemos explorado, salvo el trabajo antropológico, pues las diferentes etnias que puedan estar en un solo país, ¿no? Aquí en México existen muchísimos, pues en el Perú existen otra gama más de etnias dentro de un solo, de una sola idea nación. Y bueno, pues eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tiene su lado bueno es que, bueno, pues hay eso, una diversidad, ¿no? En lo que significa todo el aspecto cultural, comida, manifestaciones folclóricas, danzas, pues el teatro, pues la vestimenta, entonces es diverso, ¿no? Pero también tiene su lado, digamos, no vamos a ponerle, no vamos a decirle su lado malo, sino más bien tiene su reto, ¿no? Y el reto es conocer al otro, ¿no? Conocer al otro en su diferencia, en lo que lo hace diferente a mí, ¿no? Y que, repito, son aspectos culturales, ¿no? O sea, eh, en la comida, por ejemplo, ¿no? En algunas regiones de repente le echen más picante que en otras, o en algunas regiones hagan la comida de una manera que en otras. Y bueno, la idea es, en algún sentido, pues, respetar esa diversidad y no sentirse mejores porque de repente le echamos menos picante o le echamos menos ingredientes que nos parecen más o menos sabrosos, ¿no? Entonces, repito, y como para a manera de conclusión de esta parte, pues debemos entender que vivimos en una diversidad cultural, una diversidad étnica, una diversidad cultural y una diversidad de manifestaciones de esa cultura, de esa etnia, ¿no? Entonces, y bueno, pues diciendo esto, creo que es preciso decir que debemos buscar una interacción
que nos permita el respeto, que dé paso a la dignidad, que dé paso, repito, al respeto hacia el otro, aun cuando no lo pueda entender. La diversidad cultural, por otro lado, es la interacción que existe entre las culturas, costumbres, religiones, lenguas, modos de vida de personas que provienen de distintos grupos y lugares. Es la base de la convivencia integradora, cordial, pacífica y forma parte del patrimonio de la humanidad, ¿no? Esto es una idea bastante, yo diría, aceptable de lo que significa la diversidad cultural y lo que debería ser una diversidad cultural. El tema aquí, el reto aquí, por ejemplo, en un espacio como México, como nación, pues es querer imponer, ¿no? Que decir, bueno, mi región es mejor que la tuya, y generar situaciones de violencia hacia algún individuo, algún colectivo de una región en específico, ¿no? Muy bien, vuelvo a repetir que México es un país con una gran diversidad cultural y pues con fiestas y tradiciones muy particulares dentro de su espacio geográfico, ¿no? Es conocido, por ejemplo, la fiesta del Día de Muertos, lo celebran de distinta manera, bueno, si bien está dirigido pues justamente a los muertos, se vive y se manifiesta de manera distinta, ¿no? Y todas ellas, por supuesto, bellísimas, ¿no? Entonces, sí es importante remarcar esta situación, esta realidad de la gran diversidad y el reto que significa para nosotros aceptar esa diversidad, aceptarla en nosotros mismos, porque podemos ser hijos, por ejemplo, de un oaxaqueño y alguien que nació en Morelos, por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo peruano, pues nací, mi mamá es de la selva del Perú y mi papá es de la sierra del Perú, y son diversidades culturales, ¿no? Y manifestaciones distintas, porque distinto también es su geografía. La selva es exuberante y tiene otro tipo de comida, y la sierra pues tiene otro tipo de geografía también, ¿no? Por ejemplo, se da muy bien el ganado y pues la diversidad de comidas y de la oferta cárnica que hay allá pues es también muy diversa, ¿no? Entonces, el resultado soy yo, ¿no? Voy a hablar de mí como ejemplo, voy a ponerme como ejemplo, pues esta diversidad convergen en mí, ¿no? Convergen en mí, yo nací en Lima, y bueno, y Lima también tiene su propia también diversidad. Entonces, de verdad que cada uno de nosotros es tan diverso en su propia composición, inclusive cultural, ¿no? Que creo que es necesario, yo creo que es un deber empezar a reconocerla y no solamente reconocer nuestra diversidad, sino respetarla y respetarla en los demás. Eh, y bueno, pues apuntalando en este tema de reconciliación o en este tema de reflexión, es importante establecer la concordia, la amistad entre dos partes o más que se encuentran enemistadas, ¿no? Eso es parte de la educación por la paz. O sea, esto que hablaba en un inicio, de estas dualidades que a veces se ponen en conflicto, me levanto, no me levanto, esta dualidad que converge en nosotros y que también converge en las relaciones con nosotros, es importante y es el objeto o el objetivo de la pedagogía para la paz. Es el encuentro y el reencuentro amistoso entre dos personas que se encuentran enemistadas, ¿no? ¿Cómo lograr esa situación? Pues justamente es de lo que se encarga la educación por la paz, ¿no? Primeramente el reconocimiento de las diversidades y a partir de esas diversidades generar una ruta que permita, por ejemplo, los puntos en común, ¿no? Hace poco hicimos una feria de medicina tradicional en Benito Juárez, en la colonia Benito Juárez, y pues
Ahí nada más, en esa feria, en esa actividad, converge un factor común. Primeramente son las plantas, ¿no? Las plantas que crecen en México, ¿no? Y que han sido a lo largo de la historia y pasado de generación en generación, pues la sabiduría de lo que producen estas plantas en nosotros. O sea que el pasado común de la tradición de la medicina en nuestro cuerpo. Otro punto en el que podemos converger en esa, o lo que pudimos ver en esa feria, y en el punto de unión y de convergencia es la salud. La salud. La salud es pues un derecho humano y por lo tanto pues nos corresponde a todos atenderla, ¿no? Entonces ahí la idea es buscar puntos en común para empezar a equilibrar con las cosas que de repente en el conflicto más se ven, que son los puntos de desencuentro, ¿no? Entonces, la idea repito, el objetivo de una pedagogía para la paz es encontrar puntos en común, respetar la vida, porque ambos también eso tenemos en común, ¿no? Ambas personas o ambos bandos, ambos grupos que de repente están en conflicto, pues tenemos en común la vida, ¿no? Y eso es, creo que sería un argumento contundente y definitivo para que la pedagogía de la paz pues tenga su punto de inicio, ¿no? El respeto a la vida y el respeto a la vida y todas las manifestaciones de la vida, ¿no? Decíamos hace un momento, ¿no? Primero hablando de los seres humanos, pero también todo lo que significa la vida, plantas, animales, pues los ríos, los bosques, el aire, todo lo que representa la vida en el planeta es importante para cuando hablamos de pedagogía de la paz, cuando hablamos de educación por la paz. El término reconciliación proviene de conciliatus, que significa reunirse, construir una asamblea. Entonces, es interesante lo que le pasa al ser humano porque como somos seres gregarios, como somos seres que todo el tiempo se andan reuniendo en manadas, pareciera que ahí es donde encontramos nosotros nuestra, como una especie de armonía. Entonces es importante no perder la comunicación, aun cuando no estemos de acuerdo, no perder la comunicación y para eso necesitamos estar conciliados y bueno, si estamos enemistados, reconciliados y entender las diferencias para poder generar algo que se llama tolerancia, la tolerancia de la diferencia, la tolerancia a lo diferente a mí, ¿ok? Entonces, eso es muy importante y es parte también de lo que, hacia lo que va y lo que quiere mostrarnos una educación por la paz. La reconciliación, entre otros, nos permite lograr un mundo más justo, ¿ok? Nos permite, al hacer el esfuerzo de la reconciliación, ya estamos ejerciendo una especie de empatía, o empatía, no una especie de empatía, empatía. Ya el hecho de querer saber qué es lo que le conflictúa al otro, ya el hecho de querer entender al otro, ya el hecho de querer reunirse, pues necesariamente nos lleva a un acto de empatía. ¿Qué está pensando la otra persona? ¿Por qué este hombre quiere que pase por aquí el metro? ¿O por qué quiere que haya un mercado en la colonia? ¿Por qué quiere que haya más policías? O qué sé yo, cuando yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, el simple hecho de procurar querer entender al otro, de querer buscar puntos de encuentro, necesariamente nos va a llevar pues, a una construcción empática, a una construcción del respeto a lo diverso, a lo diferente a mí. Yo puedo tener una convicción, pero otros seres humanos tienen otras convicciones. Y el punto y el reto es llegar a un punto intermedio donde todos ganemos, donde esto sea un ganar-ganar, ¿no? Y eso es
un aspecto fundamental al momento de la construcción de una sociedad en equilibrio y en justicia. Reconocer que la convivencia social solo es posible si todos estamos en un proceso continuo de conversación y de conversión hacia la convivencia pacífica. Si procuramos, lo hacemos. Si procuramos, si en nuestra mente, si en nuestro corazón, si con todo nuestro ser procuramos evitar violencia, evitamos por todas las formas llegar a soluciones violentas, pues estaremos en el camino de una solución pacífica. Puede ser difícil, como todo en la vida es difícil, porque ponerse de acuerdo a veces con uno mismo es difícil, imagínense ponerse de acuerdo con un otro o con muchos otros. Es mucho más difícil. Pero lo que no debemos abandonar es el diálogo, lo que no debemos abandonar es el respeto, y lo que nunca debemos abandonar es la idea de que la paz es posible, la idea de que llegar a un punto de encuentro sí es posible, ¿okay? Que puede tomar su tiempo, que puede demorar, que puede ser un proceso largo, sí, pero que al final pues va a evitar mucho dolor, derramamiento de sangre, destrucción, que suele ser muy doloroso y, como decía al principio, pues traumático en el tiempo, ¿no? Porque las resoluciones violentas solo generan eso, ¿no? Más violencia, más dolor. Quizá ya no en estas generaciones, pero sí quizá en las siguientes generaciones, que quizá víctimas se conviertan en perpetradores y perpetradores de ahora se conviertan en víctimas en las siguientes generaciones, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se expresan estos conceptos en la comunidad, ¿no? ¿Cómo están presentes, por ejemplo, si nosotros podemos ver si es que existen estas manifestaciones de resolución pacífica, o si es que en nuestra colonia, en nuestra comunidad, más se promueve una resolución violenta? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que a veces la violencia grita más fuerte que la paz, que las resoluciones pacíficas, ¿no? Porque pues cuando escuchamos que hay asaltos o que hay muertos o que ha habido actos de violencia en general, pues nos asustamos, ¿no? Y suele hablarse más de lo malo que de lo bueno. Y eso puedo dar fe al ir a las distintas colonias. He visto gente que resuelve sus cosas pacíficamente, pero son las que no se notan, curiosamente, las que no se ven, las que están quizá escondidas en el anonimato, y más bien son las personas violentas las que sí, con las que hay que tener cuidado, con las que no hay que meterse o donde no hay que meterse, y pareciera que la desesperanza se apodera de la comunidad, ¿no? O sea, pareciera que ya nada tiene solución, parece que esto nunca va a cambiar, y entramos como en una especie de desesperanza y dejamos que así sean las cosas. Sin embargo, si nosotros observamos, si nosotros buscamos en algún sentido personas que estén haciendo las cosas bien y que estén siendo luz, luminaria en sus colonias, pues yo creo que las vamos a encontrar, estoy seguro que las vamos a encontrar. Encontré a unas señoras, por ejemplo, que en el Deportivo Benito Juárez, perdón, en el Centro de Salud de Benito Juárez, pues hacen zumba, ¿no? Y entonces ya de por sí el hecho de salir de sus casas, de hacer un deporte, pues la saca de un estado primeramente, pues por el tema del confinamiento, pues de estrés. Y entonces al oxigenar su cuerpo, al oxigenar su cerebro, pues entran en estados de equilibrio, ¿no?
Y ese equilibrio pues lo llevan a sus casas, esa tranquilidad la llevan a sus hogares, ¿no? Con sus hijos, de repente más paciencia con la situación, más paciencia con el esposo o en sus distintas relaciones. Entonces, ya de por sí, estas personas quizás se ve como señoras saltando, ¿no? Pero yo lo que veo, pues son personas generadoras de paz, porque están generando paz primeramente en sí mismas y luego con su entorno inmediato, que sería la familia, ¿no? Entonces, por el estilo podríamos nosotros, si queremos, si le echamos un vistazo, si le echamos ganas, como dicen, pues buscar este tipo de situaciones que seguramente en nuestra colonia, en cada una de nuestras colonias las hay, ¿no? Hay luminarias. Otro ejemplo es el de la maestra de karate del deportivo. Y yo digo, bueno, esta persona está enseñando disciplina a los niños, ¿no? A ser disciplinados y en algún sentido estos niños van a ser adultos disciplinados, ¿no? Y buscando y encontrando opciones distintas a lo que posiblemente ellos puedan encontrar en un medio que por la desesperanza se ha vuelto violento o caótico, ¿no? Y creo que estas personas brindan esa esperanza. Hay que buscarlas. Creo que están ahí como generadoras de paz sin que sean ellas conscientes o ellos conscientes de que así es. Muy bien, vamos a hablar de la solidaridad. La solidaridad es la voluntad de ayudar. ¿Okay? No puede haber una cultura de paz, no puede haber una educación, una resolución de conflicto si no tenemos esta voluntad. La voluntad es algo lo que nos distingue en algún sentido como seres humanos, ¿no? Somos seres evolutivos, que en algún sentido estamos para la voluntad, desde la voluntad y hacia la voluntad. Eso es lo que nos da sazón en la vida, ¿no? Cuando Jesús decía que somos sal de la tierra, somos sal de la tierra. Y creo que es esa sal, eso que nos sala, eso que le da sabor a nuestra vida es la voluntad. La voluntad que se proyecta en el tiempo, la voluntad que hace que podamos imaginar nuestro futuro, que queramos convertir nuestro presente, etcétera. La voluntad es necesaria para poder nosotros generar cambios. Y la solidaridad es eso, es la voluntad de ayudar a los demás, comprometiéndose con sus problemas. O sea, estamos construyendo interdependencia, estamos construyendo humanidad, estamos construyendo eso, solidaridad, ¿no? Al querer nosotros ayudar a los demás, pero con un compromiso, no con una cuestión condicionada, ¿no? Si tú me ayudas, yo te ayudo, ¿no? Sino simple y sencillamente por el simple hecho de comprometerse a ayudar a los demás. Cuando podamos entender que somos seres en una comunidad que se afecta, que nos afectamos, queramos o no, así cerremos la puerta. Si hay un asalto en la esquina o hay un asalto a 2, 3 cuadras de mi casa, siempre me va a afectar. Por más que esté en el otro extremo de la colonia, me va a afectar, porque somos seres en relación, ¿no? A veces la fantasía de las personas es, no, me encierro y no pasa nada, ¿no? Estoy encerrado ahí y pues aquí no nos pasa nada, eso sucede allá, pero a mí no me sucede nada, ¿no? Y encierro a mis hijos, encierro a todo el mundo. Y eso es lo único que hacemos es que nos engañamos, porque queramos o no, estamos dentro de este gran tejido humano, de este gran tejido social que es la comunidad. Entonces, creo que es importante y creo que es un deber empezar a ejercer solidaridad porque está cerca a nosotros, no tenemos que irnos tan lejos. Creo que un buenos días y qué necesitas, cómo estás el día de hoy, es importante, ¿no? O ahora que en esta situación de pandemia muchas personas han entrado en situación pues de pérdidas, hay muchas pérdidas, mucha gente que ha perdido hermanos, ha perdido padres, ha perdido hijos y pues están viviendo una historia de dolor en este momento, ¿no? El poder acercarnos desde esta voluntad de ser solidarios y poder brindar un hombro, poder simplemente decir aquí estoy, ¿no?
para lo que necesites, aquí estoy. Creo que va tejiendo una humanidad distinta, ¿no? Una comunidad más humana. Y creo que hacia eso debemos tender, porque pareciera que eso en algún sentido pide nuestro propio cuerpo, ¿no? La reunión, los puntos de encuentro que se manifiestan y se sienten en lo individual como una sensación de equilibrio y de paz. Pues en la solidaridad se manifiestan otros valores como la justicia, por supuesto, la justicia, yo doy y tomo, ¿no? Yo te doy, ¿no? Te doy en justicia, no te doy más de lo que pueda darte, te doy lo que puedo darte. Entonces hay un elemento de justicia ahí, ¿no? Y porque por el simple hecho de tú ser un ser humano, por el simple hecho de que tú eres, yo te doy. Entonces hay actos ahí, que repito, que tienen que ver con una justicia, un equilibrio más bien interno, un equilibrio que yace en nosotros de manera orgánica inclusive, ¿no? De manera natural en nosotros. Pues otro valor que se manifiesta es la honestidad, ¿no? Porque solamente una persona que quiere ser solidaria se da de sí mismo, se abre su cuerpo, abre sus brazos, su corazón para poder brindarse al otro. Entonces la honestidad se practica, ¿no? Se va ejerciendo y desarrollando cuando nosotros ejercemos solidaridad. La tolerancia, por supuesto, hay personas que necesitan la ayuda, te la piden, pero posiblemente están en su estado quizá de victimización o de víctima, están confundidas y, por ejemplo, te dicen, no quiero denunciar a mi marido que me acaba de poner el ojo hinchado porque, si no, ¿quién me va a mantener o quién va a mantener a mis hijos? Y entonces no debemos juzgar, ¿no? Si realmente estamos ejerciendo un acto de solidaridad, el que ejerce este acto de solidaridad no juzga, entiende que esta persona está atrapada en una idea, en un pensamiento que le impide ver, pues, eh, que está siendo víctima de una persona violenta. Y bueno, pues también se desarrolla en la solidaridad la diversidad, por supuesto, el diálogo. Bienvenido el diálogo, bienvenido la diversidad. No me siento ofendido, al contrario, lo que tú dices puede ampliar mi gama de ideas, de convicciones, de valores. Me ayudas a trastocar mis valores, a ver esto que yo pensaba de repente no es tanto así como yo creía y pues me vuelvo más aperturado, ¿no? A la idea de los otros, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que la solidaridad nos ayuda a desarrollar también en otros aspectos de nuestra propia vida, ¿no? Eh, la solidaridad no significa actuar con lástima, ¿ok? Está alejado de una idea de, de esta idea, pues, de querer ayudar desde el pobrecito, ¿no? Y poder dar lo que a mí me sobra, ¿no? La solidaridad está alejada de eso. Yo creo que es una forma de amor. Es una forma de amor que, creo yo, es una manifestación del amor que lo que busca es la dignidad, ¿no? Porque hay personas que no quieren ser ayudadas, ¿no? De repente necesitan ser ayudadas, necesitan de la ayuda, pero quizá no nos lo están pidiendo, ¿ok? O quizá lo que nos pidan nosotros no podemos darlo. Entonces aquí es muy interesante poder observar qué es lo que yo puedo dar, ¿ok? O qué es lo que no puedo dar, ¿no? Para que en ese sentido pues sea una cuestión pues plena, ¿no? El acto de ser solidario. Entonces, repito, no tiene nada que ver con que me da pena, me da lástima a la otra persona, que más bien eso nos lleva como a estados de infantilización para la persona que necesita la ayuda y me pone a mí como un yo padre, ¿no? Como si yo fuera un salvador. No, 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 no. La solidaridad es de un igual a otro igual. O sea, es de un adulto a otro adulto. No es de un padre a un niño, ¿ok? O no es desde esta idea de que yo porque soy mejor que tú te doy.
te doy esto, ¿no? O te doy lo que me sobra. No, es una idea, la solidaridad lo que en algún sentido desarrolla es la dignidad del que da y la dignidad del que recibe. Nos permite estrechar lazos de fraternidad, por supuesto, no solamente estrechar estos lazos, sino generar vínculos fuertes, vínculos que se cimientan, ¿no?, en el amor, vínculos que se cimientan en el respeto. Y eso pues genera eso, vínculos fuertes, ¿no?, dignos. Y por supuesto, esto genera pues una base de una sociedad justa, una sociedad más aperturada pues a la diversidad, más aperturada pues a lo distinto, a lo diferente, y por supuesto pues es muy posible que menos punitiva y más aperturada al diálogo. La solidaridad implica tener empatía, pues lo habíamos comentado anteriormente, se desarrolla la empatía casi por un efecto natural, porque te estás haciendo la pregunta, ¿qué necesita esta persona? ¿Qué requiere esta persona? Algo está moviendo en mí que hace que yo vaya hacia esta persona desde una un querer ayudar, un querer apoyar, siempre con el respeto hacia el otro. Por supuesto, el trabajo en equipo, la colaboración en beneficio de quienes queremos apoyar, la comunicación, desarrolla la comunicación empática, la comunicación asertiva, por supuesto desarrolla la escucha atenta y al desarrollar la escucha atenta, pues podemos ver las reales necesidades, ¿no? No lo que yo pienso, sino lo que realmente está necesitando la persona con quien quiero ser solidaria. Y esto pues se hace un dar y tomar permanente, porque quizá en algún momento la persona que ahora ayuda, pues mañana va a requerir de ayuda, ¿no? Porque somos seres, repito, en conflicto y en algún momento pues entramos todos en una crisis, ¿no? Y que alguien nos tienda la mano, pues siempre es bienvenido, ¿no? Siempre y cuando respeten nuestra dignidad cuando nos ayudan y nosotros respetar la dignidad del otro cuando ayudamos. Pues, ¿cómo practicas, cómo practicarías en tu familia o en tu comunidad la solidaridad? Primeramente, habla con tu familia sobre los asuntos de tu comunidad. Es importante el diálogo, porque el secreto siempre va a tender a guardar las cosas, ¿no? Y eso no nos lleva a un buen resultado, ¿no? Hay que integrar a los hijos en el diálogo, respetar, aprender a que quizás están jóvenes y quizás no conocen de muchas cosas, pero no por eso violentarlos, insultándolos, por ejemplo, ¿no? Expresar la disposición para ayudar a los vecinos, ¿no? Siempre buscar por lo menos expresar, ¿no? Siempre el hecho de cómo nos podemos ayudar, idear formas de cómo nos podemos ayudar entre vecinos, involucrarnos en asuntos de la comunidad, por ejemplo, lo más mínimo como la basura, ¿no? Generar menos desechos, reciclar residuos, etcétera, ¿no? E invitar a otras personas a participar. Y por último, pues vamos a hablar de la sororidad, que es la relación de hermandad y solidaridad entre mujeres, ¿no? El término sororidad viene del latín sororis, que quiere decir hermana, y que en el relativo a, pues le da la calidad de, ¿no? O sea, sororidad es la hermandad, pero entre mujeres, ¿no? Es lo mismo que hemos hablado de la solidaridad, pero entre mujeres. Y es importantísimo que las mujeres empiecen a practicar la sororidad, ya no pues estas luchas en las que pues, la propia sociedad nos ha impuesto de competencias de quién tiene el mejor cuerpo, de quién tiene el mejor hombre, o etcétera, ¿no? Las mejores oportunidades o quién es más feliz, sino de buscar puntos de encuentro que permitan esta hermandad de las mujeres. Nosotros los hombres lo necesitamos.
sororidad, de que las mujeres estén unidas y pues en algún sentido también converger con ellas en una igualdad. Pues eso es todo por hoy, todo en cuanto a este tema de pedagogía para la paz y pues deseo que si tienen alguna duda, pues puedan investigar pues a través de nosotros o a través de la literatura que es abundante en el Internet. Eso es todo por ahora, pues les mando un abrazo y que pues tengan una bonita tarde.